Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y continuando con esta secuencia de videos sobre bases de datos en Android, en esta oportunidad vamos a hacer un registro sobre nuestra tabla de usuarios. Para agilizar el video ya tengo creada la lógica correspondiente al botón registrar usuario. Lo que hace es cargar este formulario de registro con los campos ID, nombre y teléfono correspondientes a lo que nosotros hemos creado acá en esta clase usuario, ¿sí? Que es el pojo con esa información. Listo. Ya tenemos entonces el botón también de registrar usuario y este evento nos va a permitir guardar el usuario en nuestra tabla de la base de datos de SQLite. Recordemos también que tenemos nuestra clase main, pues tiene el método onClick con el intent para llamar a nuestra actividad. Y eso también se explica en otros videos. Y tenemos la conexión SQLite Helper que extiende SQLite Open Helper con la estructura de nuestra base de datos. Listo, con la estructura pues para crearla. Inicialmente acá lo que voy a hacer es crear en un paquete utilidades, voy a poner acá utilidades, una clase que me permita almacenar constantes y la voy a llamar exactamente igual, la voy a llamar utilidades. En la documentación oficial de Android, ¿sí? En Android Developers, cuando vamos al apartado sobre bases de datos SQL, sobre SQLite, nos recomienda crear una clase con las constantes representando los campos y las tablas de nuestra base de datos, ¿sí? Básicamente los nombres. ¿Por qué? Porque esos campos los vamos a utilizar más adelante. Entonces, para no escribir, no quemar de una vez los nombrecitos, entonces lo que utilizamos son constantes y de esa manera nuestro código va a ser mucho más escalable al futuro. ¿Listo? Entonces, por eso lo que voy a hacer acá es optimizar un poquito esto. Esta línea de código, que es una constante para crear la tabla de usuario, la voy a quitar de acá y la voy a poner en utilidades. ¿Listo? Y la voy a poner como public static final. Entonces ya tengo esta línea de código y acá yo lo que tengo que hacer simplemente, al yo haberlo puesto como estático, es utilizar este nombre que da el usuario, pero por medio de la clase utilidades. Punto. Ya está, crear tabla usuario. Lo que dice entonces la página de Android es que deberíamos tener por acá las constantes también de los nombres de los campos. Entonces yo puedo decir por aquí constantes campos tabla usuario y acá yo poner entonces public string tabla usuario que sea igual a usuario. Listo, y eso también que sea constante, entonces vamos a ponerle final. Y lo mismo voy a hacer con los diferentes campos. Entonces tengo tres campos. Tengo un campo, sería acá constante, ID, ese sería ID. Esto sería campo nombre, este sería nombre, y este de último sería teléfono. ¿Listo? Campo teléfono. Y ya podríamos entonces también crear acá, cambiando en vez de create table usuarios, pues entonces ponerle acá la concatenación más que sea tabla usuario, y el error que sale es porque esto es estático, entonces también deberíamos dejar aquí estático todo para que pueda ser visualizado y pueda ser accedido desde otra parte de mi código. Aquí es static, aquí es static. Listo. Y lo mismo este proceso con el ID y con el resto de campos. Esto lo voy a hacer rápidamente acá. Listo, ya lo hice entonces todo acá y le voy a dar enter para que lo veamos. Entonces tenemos crear tabla usuario, le decimos crear table, tabla usuario, más campo ID, más integer campo nombre, más campo teléfono. Listo, ustedes ya lo hacen pues con pausas, verifiquen muy bien la concatenación, que no vaya a afectar pues su cadena. Listo, ya teniendo esto, entonces acá en el Connection SQLite Helper ya utilizamos utilidades. Ahora sí, nos vamos para la clase, la actividad registro usuarios, y lo que hacemos es capturar la información de los campos del formulario. Y ahora en el onClick lo que vamos a hacer es llamar un método que se llame registrar usuarios, y ese se encargará básicamente de almacenar los usuarios en nuestra base de datos. Entonces lo que hago aquí es decirle que debo abrir inicialmente
la conexión para que me permita la escritura de nuestra tabla. Entonces acá yo voy a copiar esta misma línea de código, la copio de acá, voy para registro de usuarios, la pego acá y con esta conexión voy a escribir SQLite Database, genero un objeto que se llame db, que sea igual a conexión.getWriteTableDatabase. ¿Listo? Y con esto acá ya estoy indicando que abro la base de datos para poder editarla. La forma que nos brinda Android Studio rápidamente para hacer el registro es utilizando los Content Values. Y eso funciona similar a cómo trabaja un HashMap o como trabajan nuestros archivos de recursos que tienen una clave y un valor asociado. ¿Listo? Entonces veamos cómo es. Aquí cuando ya tengo esto generado lo voy a escribir Content Values, le voy a poner que sean unos values igual a nuevo Content Values. Ya con este values lo que voy a hacer es agregar con el puts, como un hashTable, una clave y un valor asociado a los diferentes campos de nuestra base de datos. Entonces el primer campo de nuestra tabla, vámonos para utilidades, es campo ID, luego campo nombre y luego campo teléfono. Y ahí le vamos a agregar los datos correspondientes. Entonces yo voy a decir que en utilidades, punto, campo ID, que es público, va a ser el ID, el identificador de ese valor, ¿cierto? De esos values, coma, el dato que quiero mandarle. Entonces el dato lo obtenemos de este campo ID de nuestro formulario, punto, getText.toString. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con los demás. Entonces acá va a ser campo nombre, campo ID no, sino campo nombre, punto getText.toString, y el siguiente es campo teléfono. Entonces sería aquí campo teléfono.getText.toString. Ahora lo que vamos a hacer es insertar todo esto en nuestra base de datos. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar el método inserts de nuestro SQLite Database. Ese método nos retorna un dato long dependiendo de unos datos que nosotros le enviamos. Entonces vamos a ponerle aquí que sea long, se llame ID resultante, que sea igual, entonces le vamos a poner el objeto db.insert y aquí debemos insertarle lo siguiente. Inicialmente el nombre de nuestra tabla. Vamos a utilizar la clase utilidades que creamos, coma, tabla usuario, coma, vamos a indicarle cuál es el nombre del campo que queremos que nos devuelva. Entonces vamos a decirle que nos devuelva el campo ID, coma, y vamos a enviarle los valores que estamos ingresando acá. ¿Listo? Entonces le decimos values. ¿Listo? Y ya con este ID resultante, pues vamos a imprimir un toas.makeTest, ponerle getApplicationContext. Vamos a decirle ID registro, dos puntos, más el ID resultante, coma, pongámosle toas.lengthshort.show. Acá se nos va a volver el resultado. Yo ya tengo aquí la aplicación corriendo, pero entonces lo que voy a hacer, como acabo de hacer cambios en mi código, es eliminar mi aplicación, desinstalarla, dámosle que sí, y volver a correrla. Entonces ya le voy a dar correr, doy correr aquí, espero que ejecute y ya verificamos el registro. Démosle registrar usuario, voy a ingresar el ID que sea el 123, nombre que sea Cristian, teléfono 555. Vamos a darle registrar y él nos arroja un ID registro. Hasta aquí ya hicimos el registro de usuario y vemos que es muy simple utilizando la clase Content Values que nos provee Android. Sin embargo, también podríamos hacerlo mediante código SQL. Podríamos decirle insert into y los valores correspondientes. Y ya para finalizar acá, lo único que nos faltaría sería poner db.close, cerrar la conexión para que no vayamos a tener problemas más adelante. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Cristian Henao. Recuerden que el próximo vamos a hacer lo mismo, pero utilizando SQL.